el título segundo del capítulo quinto sería Delitos contra el honor. Vamos a ver dos figuras importantísimas de nuestro derecho en este aspecto, que son los delitos de calumnias e injurias. Y como primera referencia tenemos que hablar del concepto, al menos aclararlo, el concepto de honor. Están contestes los autores o de acuerdo en que el honor son las aptitudes que tenemos todos los seres humanos y lo tratan con tal crudeza que afirman algunos de ellos que aunque una persona pueda aparecer con cualidades no tan buenas, ser un delincuente avesado, en una palabra, para algunos, una mala persona, aún estos dicen no dejan de tener honor o alguna aptitud que así lo demuestre. Y hacen una diferenciación básica en demostrar que hay, si se quiere, no diríamos dos tipos de honor, sino el honor visto desde dos puntos de vista, objetivo y subjetivo. El honor desde el punto de vista subjetivo está referido a aquellas cualidades que creo yo como persona que tengo, aquella evaluación que hago de mi honor, que puedo no ser del todo objetivo, y por eso justamente traen el concepto del honor objetivo, que sería el concepto que tiene la sociedad en la que vivimos y las que nos rodeamos a diario, nuestras relaciones en los distintos ámbitos, personal, laboral, etc. ¿De qué piensa esa sociedad sobre nosotros? Visto esto, vamos a desgranar las dos figuras que vamos a ver a lo largo del artículo 109 y siguiente. En primer lugar, vamos por los conceptos que distinguen la calumnia de la injuria. La calumnia es la falsa imputación de un delito que dé lugar a acción pública. Imputar es atribuir a una persona determinada la comisión de un delito de acción pública. Cuando vimos la discriminación de las acciones, en la parte general del derecho penal, artículo 71 y siguiente, vimos, y ya hice referencia en clases anteriores, pero igual lo vamos a recordar, que las acciones en principio son todas ellas públicas, perseguibles de oficio. Luego tenemos las acciones públicas dependientes de instancia privada, en la que el ofendido por el delito
o sus derechohabientes tienen la facultad de realizar la denuncia ante autoridad competente de la ocurrencia de ese delito, pero con una característica esencial, que ocurrido esto, me refiero a la denuncia, la acción le deja de pertenecer al particular para transformarse en netamente pública y su impulso le corresponde al fiscal, al agente fiscal. Y por último, las acciones privadas en que su impulso procesal y su gobierno, por decirlo de alguna manera, le corresponde a los particulares. Tanto es así que este tipo de causas, que se denominan querellas y se interponen por querellas, se sustancian en juzgados correccionales y el querellante, que es quien interpone la querella, ocupa el sitial del fiscal en la sala de debates y el querellado ocupa el lugar del imputado porque de hecho lo es y está imputado de un delito, pero de acción privada. Las acciones en la querella le pertenecen a las partes, que ya sea por avenimiento en una conciliación anterior al inicio del debate, el querellante puede desistir de ella, o lo puede hacer en cualquier momento del proceso, por acción, es decir, expresamente o por omisión, por ejemplo, no presentándose a la audiencia fijada para el debate. Pero bueno, a ver, todo esto lo van a ver con mayor claridad en derecho procesal penal, pero le doy un pantallazo como para que ustedes se ubiquen en la figura procesal y donde se sustancian este tipo de acciones. La imputación del delito de la que hablábamos tiene que ser circunstanciada. Y acá vamos a hacer una distinción de género a especie que creo que les va a resultar más fácil entender. Para algunos autores, la calumnia es uno de los componentes de la injuria, y esto es de lo especial a lo general. ¿Por qué? Porque si la calumnia no se confecciona con los requisitos que establece el código en cuanto a la imputación de un hecho delictivo, pero que acarrea falsedad, y debe ser circunstanciado, dicen los autores, debe contener datos precisos para identificar el delito de que se trata. No hablamos de tipificación porque no es obligación de quienes realizan denuncia tipificar un delito en el momento de hacerlo, salvo que sea un profesional del derecho o incluso alguno de ustedes como estudiante que puede ver la figura y saber de cuál se trata. Si no reúne, les decía, esos requisitos, ha de configurar casi con seguridad una injuria.
al lado de la falsa imputación de un delito de acción pública que da lugar a la querella, tenemos la otra figura, que es la injuria, que les decía que podemos entender que es lo general y la calumnia lo especial, que la abarca de tal manera que si no configura calumnia, con seguridad configurará injurias. La injuria, por otro lado, conceptualmente hablando, significa el insulto, el descrédito, también la deshonra, proferida hacia otra persona en presencia de un número determinado o indeterminado de personas. Volviendo a la calumnia, también es un requisito que la imputación de ese delito falso se realice ante terceros. Los autores no distinguen medios, claro que al momento de la creación o el dictado de la aprobación del Código Penal como ley, y aún hasta las últimas reformas, los medios existentes no eran muchos en comparación con los que hay al día de la fecha. Se hablaba de calumnias proferidas por la prensa, haciendo alusión a la prensa escrita. Hoy, este tipo de delitos contra el honor se puede proferir por los distintos medios al alcance que tenemos, no solamente por la prensa escrita, sino por medios radiales, televisivos y aún redes sociales, que de hecho, por lo menos en los últimos casos más conocidos que conozco, y que yo conozco, perdón, fueron proferidos eh, por medios eh, de redes sociales, llámese Instagram. Ustedes conocen más de medios que yo en este momento, pero hay muchas redes sociales con las cuales se pueden comunicar las personas, o tengo entendido tener seguidores. También se puede eh, injuriar o calumniar a alguien por WhatsApp o por un medio, por un grupo de WhatsApp, en fin, por medios que hoy son masivos de comunicación, aún en lo electrónico, que serían, como les dije, las redes sociales. Le decía que ese delito que se imputa falsamente debe reunir ciertos requisitos, porque si no, dicen los autores, hablamos de un delito putativo, es decir, va a dejar de ser la calumnia delito como tal, pero se puede intentar aún por injurias. Debe ser una persona determinada el destinatario de esa aseveración, aunque falsa, vale aclarar. Y en esto también son contestes los autores en que el destinatario
de esa acusación falsa o la falsa comisión de un delito de acción pública debe ser una persona física y no una persona jurídica. Es decir, si yo digo el banco tal, refiriéndome a una entidad crediticia, es un ladrón. Profe, Sí, y si dicen una familia, o sea, el apellido de la familia, ahí no, eh, ahí no estaríamos ante una sola persona, pero estarían dañando el honor de una familia. está bien, en un contexto donde supongo que los demás saben perfectamente a quién se refiere. Sí, 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 estaría. Pues si yo digo, a ver, los Gómez o los Fernández son tratantes de personas, o no sé, los acuso de otra cosa, eh, estaríamos ante una injuria seguramente, pero también es un delito imposible, porque cuántas personas hay con ese apellido en este país. Pero si me refiero a una persona, perdón, a una familia, como dijiste, determinada, en un contexto determinado, en una provincia donde ese apellido se refiere a personas conocidas en ese ámbito, tendría que decir, para configurar una calumnia, que la familia tal cometió tal ilícito, con circunstancias muy específicas. Entonces, si digo que estafaron a otra familia, o a un banco, o haciendo referencia a que se quedaron con parte del dinero del banco, ya sea provincial o Banco Nación o un banco privado, pero tengo que decir circunstanciadamente de qué manera. Esa aseveración desde ya va a ser falsa para que esté comprendida en el delito de calumnias, porque incluso el Código Penal a la calumnia, perdón, a quien realiza esa aseveración le permite, aunque obviamente el querellado dice que esa acusación es falsa, probar la verdad de sus dichos. En esto es el único delito que le permite procesalmente al imputado probar que su acusación es verdadera. Cuestión que no pasa con los otros delitos. No se olviden que cuando hablamos de que la calumnia es la falsa imputación de un delito que da lugar a un proceso de acción pública, porque el delito es de acción pública, estamos ante una persona que va a ser querellado, o sea que va a estar imputado en un delito, pero a su vez les está permitido por el Código Penal a ese acusado probar la verdad de su aseveración. Va a ser, por ello, condenado toda vez que esa aseveración sea falsa. Pero si no lo es y prueba la verdad de sus dichos, lo que va a pasar es que va a ser absuelto en el debate. Si en ese debate, si en ese juicio puede probar la verdad de sus dichos. ¿Está entendido esto? La injuria es más restrictiva en cuanto a permitirle al imputado probar la veracidad de sus dichos, y vamos a ver que se circunscribe únicamente a algunos incisos del artículo respectivo.
puede ser que el querellante pida las pruebas de la verdad de los dichos del querellado, y otra circunstancia no menos interesante, pero ya lo vamos a ver cuando lleguemos concretamente al artículo. Pero en cuanto a las generalidades, vimos algún ejemplo de calumnia, y la injuria, que es el insulto, el improperio hacia otra persona, los actos de bajeza o el concepto que ustedes les quieran dar a ese insulto que se profiere sobre otra persona, debe realizarse, o debe realizarla, mejor dicho, el querellado con dolo. Acá no hay culpa. Hasta algunos autores admiten el dolo eventual. Estos insultos pueden ser de variada naturaleza, es decir, ustedes pueden imaginarse cualquier ejemplo, y les decía que es fundamental el dolo porque, y acá estamos hablando del animus, de la teoría de los animus, y dentro de esos animus está el animus jocandi, es decir, aquellas palabras que para algunas personas serían ofensivas del honor contra otra persona, podrían no serlo, de hecho no lo son, en algunas circunstancias en la que los actores de la relación no tienen la más mínima intención de injuriar a otra persona. Los ejemplos son variados y va a depender fundamentalmente de la intencionalidad que tenga el autor. Y con unos ejemplos, les decía, podemos entender. Puede pasar que en alguna reunión de amigos bueno, hoy se dificultaron un poco por la pandemia que estamos viviendo, pero hay grupos de personas que estilan reunirse una vez a la semana a, a cenar, a almorzar. Entre esos amigos o amigas hay un diálogo muy fluido y con total confianza. En ese mundo de relaciones de amistad se dan los apodos que nos ponen los amigos, que nosotros le ponemos a nuestros amigos, y es muy común escuchar el gordo, la gorda, el petizo. A ver, estoy poniendo ejemplos muy, muy burdos quizás, pero es lo que se da en la realidad. Entonces, en ese
contexto, ese tipo de relaciones, no solo que es tolerable o tolerado esos apodos, que nadie lo toma como un improperio o una ofensa. Pero en otro ámbito y por otras razones, injuriar a otra persona pasa por el insulto malicioso referido a algún aspecto físico, alguna relación de esa persona, o cualquier otro defecto o cualquier otra circunstancia que en sí lo ofenda. Normalmente, las acciones en cuanto a su interposición de calumnia va acompañada de la injuria, porque les decía al comienzo que la calumnia no deja de ser, en cierta forma, y depende de cómo fue proferida, también una injuria. Entonces vamos, después de dicho todo esto, vamos a ir a los artículos concretos y antes de que me olvide, vamos a ver un concepto fundamental que lo vamos a ver en los artículos, que opera como una excepción a la acción tanto de calumnias como de injuria. Y es el concepto de interés público, porque vamos a ver en unos artículos que habla de la interposición de querella por calumnia e injuria, y dice, salvo que mediares circunstancias o razones de orden público. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se trata de calumnias o injurias referido a cuestiones que exceden lo particular para ir a cuestiones que le interesan a la sociedad en su conjunto o a una parte de ella, la acción no puede prosperar porque el interés público prima sobre el interés particular de cada uno de nosotros. Ese interés público está por encima del interés particular. Y obra, ya les digo, como un obstáculo a la acción de querella. Vamos a ver, no sé si alguno de ustedes, Victoria, o alguno de ustedes quiere leer el código. Mire que ya hacen de cuenta que están estudiando cuando leen el código en la clase. Yo lo leo, profe. Dale. ¿Qué artículo arranco a leer? Vamos a partir de la calumnia, que es el artículo 109. La calumnia o falsa imputación a una persona física determinada de la comisión de un delito concreto y circunstanciado que dé lugar a la acción pública será reprimida con multa de pesos 3.000 a pesos 30.000. En ningún caso configurarán delito de calumnia las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas. Bueno, si ustedes prestaron atención, tenemos todos los requisitos en el delito de calumnia del que hablábamos hoy. No se olviden que se interpone por querella criminal y es la falsa imputación de un delito de acción pública, circunstanciado, es decir, con todos los pormenores que se produjo ese delito, circunstancia de tiempo, modo, lugar, contra
a ver, o mejor dicho, el delito debe haber sido cometido y la acusación dirigida a una persona física, no a una persona jurídica, como lo comentamos antes. Y, por último, no debe mediar una cuestión de interés público. Y vuelve a reiterar el código, o las que no sean asertivas, es decir, no se puede hacer generalizaciones cuando se acusa a alguien de cometer un delito. En última instancia, como ya se los expliqué, va a configurar delito de injuria y no de calumnia. ¿Está entendido el artículo? ¿Alguien quiere preguntar algo? Esta es la figura de calumnia, ¿eh? Y no se olviden, por favor, porque suele ser pregunta de examen el concepto calumnia o falsa imputación de un delito de acción pública. Ahora vamos a ver el delito de injuria y cuáles son las diferencias. Acuérdense del concepto: injuriar, deshonrar, desacreditar a otro, insultarlo, eh, hablar mal de esa persona con gruesos epítetos, etcétera, etcétera. Si hay alguna pregunta, nos detenemos en el 109 y si no, pasamos al 110. Bueno, ¿seguimos, Victoria? Bueno, artículo 110. El que intencionalmente deshonrare o desacreditare a una persona física determinada será reprimido con multa de pesos 1.500 a pesos 20.000. En ningún caso configurarán delito de injurias las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas. Tampoco configurarán delito de injurias los calificativos lesivos del honor cuando guardasen relación con un asunto de interés público. Bueno, el concepto otra vez: injuria, descrédito, deshonra, hacia una persona física, no jurídica. Y la excepción está dada nuevamente por la presencia de un interés público. Después, ahora vamos a seguir viendo los casos en que en el delito de injuria se puede probar la veracidad de, la, de las circunstancias que llevaron a proferirla, digamos. Bueno, ¿alguna pregunta? Seguimos. ¿Seguimos, Victoria? Sí, el acusado de injuria en los casos en los que las expresiones de ningún modo estén vinculadas con asuntos de interés público no podrá probar la verdad de la imputación salvo en los casos siguientes. Si el hecho atribuido a la persona ofendida hubiere dado lugar a un proceso penal. Si el querellante pidiera la prueba de la imputación dirigida contra él. En estos casos, si se probare la verdad de las imputaciones, el acusado quedará exento de la pena. Exacto. A ver, vamos a ubicarnos, lo cual en primera instancia les puede resultar un poco, no digo difícil, sino incómodo. ¿Quién es el querellante y quién es el querellado? El querellante, o sea, el que promueve la acción de querella y lo acusa a otro de la comisión de un delito, es el que recibió el insulto. Por ejemplo, le dijeron ladrón, o más vulgarmente chorro, o una expresión por el estilo. Esa persona puede, según el segundo inciso, pedir que el querellado pruebe la verdad de sus dichos. O, si esa injuria produjo
el inicio de un proceso penal que lo promueve un agente fiscal, porque estamos hablando de un delito de acción pública. Voy a la aseveración que hizo el querellado, y no estoy hablando de la acción de querella, que es la acción privada, sino la aseveración del querellado dio lugar a un proceso que lo inicia un fiscal. En esa causa de acción pública que la inicia ese fiscal, el querellado, de hecho, puede inmiscuirse en ella, introducirse como querellante particular o con la figura que le dé cada provincia con su código, o el Código Procesal Penal de la Nación, que lo llama de esta manera, constituirse en querellante y probar la veracidad de su acusación. En este caso, que el querellado prueba la verdad de su aseveración o insulto hacia el querellante, el juez no tiene otra opción que absolverlo. Hay un expediente paralelo a la acción de querella en el que obviamente va a operar la prejudicialidad, porque hay que esperar que la autoridad competente en este otro expediente penal se expida primero para que ese expediente sirva como prueba en el expediente de querella. ¿Está entendido esto? Pregunten, por favor, no se queden con dudas. Vale decir, vamos a repetirlo entonces. Vamos a leer nuevamente el inciso primero. Si el hecho atribuido a la persona ofendida hubiere dado lugar a un proceso penal. Tenemos dos partes, querellante y querellado. Un sujeto, el sujeto activo. A ver, no lo quiero confundir más. A ver, vamos a ser más simples la cosa. Sí. Ese sería el caso si yo digo con nombre y apellido que cierta persona abusó de otra, entonces ahí se abre un proceso penal, ¿no? Esto es injuria y no calumnia. Ah, se me sigue confundiendo eso, perdón. Claro, acá estamos hablando del acusado de injuria. La injuria es la ofensa, para que vos te ubiques. La calumnia es la falsa imputación de un delito y tiene que ser de acción pública, porque el abuso no es una acción pública. Pero, a ver, el acusado en la querella, o el técnicamente llamado querellado, es el que ofendió al querellante. Entonces, el querellante le inició una acción judicial privada porque esta persona lo ofendió. Pero si lo ofendió al llamarlo delincuente porque estafó a un miembro de su familia, ese delito de estafa puede haber dado lugar, o presunta estafa, a un proceso penal de acción pública. Artículo 172 del Código Penal. Perfecto. Profesor, Tenemos, sí, por ejemplo, si veo que ahora está mucho el tema de que si alguien estafa a otro, los crachan, por ejemplo, en Facebook. sí.
la persona, se le nombra Bueno, ese puntualmente. es el ejemplo que estoy dando. Ajá. Bueno, a ver, yo lo hago más simple. No lo hago público por una red. Supongamos que, a ver, lo hago público por una red social para utilizar el mismo tipo de ejemplo, pero le digo, vos sos un atorrante, estafador, porque le sacaste 100.000 pesos a mi hermano, a mi padre, a mi madre, etcétera, cualquier familiar directo, de tal manera, no necesito que sea tan circunstanciado porque no estamos hablando de calumnia, sino de injuria. Lo llamé estafador, digamos. Esta persona, a la cual yo llamé estafador, ofendido por mi improperio, por mi insulto, me inicia querella criminal. Pero a su vez, al enterarse un fiscal por esa red social, decide actuar de oficio o alguien más hace la denuncia, por ser un delito de acción pública, cualquiera puede hacerla, se inicia un proceso penal a la par de la querella. Entonces, lo que no puede haber es pronunciamientos contradictorios y que un juez condene por injuria al querellado, cuando en el otro expediente el querellado puede probar la aseveración de su insulto. Entonces, una vez que se expide el juez o tribunal sobre esa causa de estafa, lo condene al querellante a una pena exis por encontrarlo responsable del delito, de la comisión del delito de estafa, esa sentencia es remitida al juez que entiende en la querella y no le va a quedar otra alternativa que sobreseer al imputado de la querella. ¿Por qué? Porque dijo la verdad y está aprobado en otro proceso, en una sentencia firme. ¿Está entendido? El ejemplo es algo parecido a lo que vos me decías, nada más que yo no puse el medio, o sea, como un medio en Facebook o no me acuerdo cuál mencionaste. Y el otro supuesto que establece el artículo es que cuando un sujeto interpone querella por injurias, le pide al querellado que pruebe la verdad de sus dichos, que puede hacerlo o no. Si no logra probarlo, va a ser condenado, pero si logra probar que lo que dijo es cierto, con toda la prueba que tiene a su alcance y que le otorga el Código Procesal Penal, el juez en la sentencia lo deberá absolver cuando se ventilen esas pruebas en un debate. ¿Está claro esto? Alguien estaba preguntando algo, no sé quién era, si lo puede reiterar o prender su micrófono. Yo, profe, Sí, sí, decime. no preguntaba lo que acaba de explicar recién, qué pasaba en el caso de que no hubiese un juicio anterior. ¿Y Pero entendiste, pasa. Noemí, el Sí, ejemplo? sí, ahora lo entendí, muchas gracias. Perfecto. Bueno,
Seguimos. Después hay artículos derogados. El 112 está derogado. El 113. El que publicare o reprodujere por cualquier medio injurias o calumnias inferidas por otro, será reprimido como autor de las injurias o calumnias de que se trate, siempre que su contenido no fuera atribuido en forma sustancialmente fiel a la fuente pertinente. En ningún caso configurarán delito de calumnia las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas. Bueno, dejando un poco de lado esto del interés público, que ya lo explicamos que procede como un obstáculo a la acción. Acá tenemos un sujeto que por medios masivos que llegan a un número indeterminado de personas, y para que lo entendamos bien, dice, me dijeron que fulanito de tal es un degenerado porque abusa de menores, como el ejemplo que dio la compañera hoy, en fiestas privadas que las lleva a cabo en su residencia o en tal o cual lugar. Esto lo dijo tal o cual persona en otro medio, tal día, tal hora, o en tal artículo que escribió en tal diario, se producen las circunstancias más salientes de ese artículo y da sus datos personales, su nombre y apellido. En ese caso, esta persona lo que hace es reproducir los dichos de otra que también lo hizo de esa manera, como haciendo referencia a la fuente de información que tiene. Pero imputando el delito de esta manera, el código, ¿qué pretende? Que las personas, en general, no injurien a otras diciendo falazmente que el responsable es otro, o mintiendo, echándole la culpa a otra persona, sin hacer referencia a la fuente de información. Si reproduce los dichos de otro y lo prueba, no estaríamos dentro de la injuria. Pero decir, me dijeron que fulanito de tal hace tal cosa, sin ningún tipo de pruebas, es más, cuando se entable la querella y esa persona sea imputada por haber vertido esos dichos, seguramente en su defensa va a decir, me lo dijo otro. Ese otro, con seguridad, va a ser citado como testigo al debate en el juzgado correccional donde se va a ventilar ese juicio o esa querella criminal. Les reitero, lo que busca el código es que no haya liviandad en cuanto a citar una fuente por una acusación o por una injuria que no deja de ser un delito y es grave,
dejarlo meramente al azar y que pueda decirse, no, esto a mí me dijeron, o esto es lo que se dice, sino hay que citar una fuente concreta y comprobable cuando se reproduce este tipo eh, de acusaciones, digamos. Bueno, seguimos. Cuando la injuria o calumnia se hubiere propagado por medio de la prensa, en la capital y en territorios nacionales, sus autores quedarán sometidos a las sanciones del presente código y el juez o tribunal ordenará, si lo pidiere el ofendido, que los editores inserten en los respectivos impresos o periódicos a costa del culpable la sentencia o satisfacción. Bueno, ocurre estas son cláusulas operativas que están dentro del Código Penal. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad son artículos de contenido netamente procesal que se refieren al procedimiento que existe en la sustanciación del delito de querella y son la resultante de una sentencia condenatoria para quien profirió las injurias y se denominan retractación o directamente un resultado de la condena. Y habla de las dos figuras, injuria o calumnia. En realidad hoy todos los códigos de procedimientos provinciales, me animaría a decir, si no todos, la gran mayoría, estipulan, al igual que el Código Procesal Penal de la Nación, que en la retractación, o sea, en el momento de llevarse a cabo una audiencia preliminar al juicio, el querellado puede retractarse de sus dichos. Esto se hace en una audiencia donde están las partes y el juez presente. Y decir, pido las disculpas del caso, me equivoqué, no es cierto lo que dije, o cualquier frase adecuada para el caso, asesorado por un profesional del derecho. Pero, si yo estoy como con mi cliente querellante y soy su apoderado, le pediremos al juez, independientemente de que se acepte o no esa retractación, porque la mayoría de los códigos procesales establecen que mediando retractación el juez debe absolver y el acusado asumirá el costo del juicio, es decir, los honorarios. Puede ordenar a pedido de parte, es decir, lo voy a solicitar yo como apoderado del querellante, que esa retractación sea publicada, si hablamos de un medio impreso, o se haga pública, si hablamos de algún otro medio por el cual se infirió la ofensa, llámese injuria o calumnia,
y que tenga idéntica idéntico tamaño, idénticas características a los medios concretos con los que se produjo, o sea, similar a la ofensa. Entonces, a ver, para ver un ejemplo, en un delito de querella, estuve por la querellante que inició querella a un periodista radial que había proferido insultos hacia esta persona en el ejercicio de su cargo como docente de un establecimiento. En el momento de la audiencia conciliatoria, el titular o locutor de radio pidió disculpas y lo que le solicité al juez es que esta persona pidiera disculpas a mi cliente en el horario del programa en el que había proferido los insultos y le tomara igual o más tiempo que el que le llevó a hablar mal de mi cliente, de la cual habló, porque conseguimos la grabación y demás, supongamos 15 minutos, pero tuvo que hacer mención en estos 15 minutos de disculpa, no solamente utilizar esa palabra hacia mi cliente, sino hacer una reflexión sobre el sistema educativo, que se había equivocado. Estoy hablando hace muchos años atrás, no en el contexto actual de pandemia. Esa es, a ese acto se conoce como retractación pública, que se publica en un diario con el mismo formato y dimensión de la injuria o calumnia para la retractación. Lo mismo si es un programa televisivo, lo mismo si es una red social. Eso depende no ya del acuerdo ni de la retractación en sí misma, sino que lo va a ordenar un juez, es decir, el que lleva adelante el caso de querella, que si bien no llegó a debate, pero puede ordenar el juez que esta retractación sea reproducida de esta manera que les estoy diciendo. Y la otra forma es que en la sentencia condenatoria por la comisión del delito de querella, el juez en lo medular de la sentencia, avalado por lo que digan los considerandos, establezca en un artículo que la retractación se reproduzca, o el resultado, mejor dicho, de la condena, se reproduzca por tal o cual medio idéntico a aquel en el que se produjo la ofensa, llámese calumnias o injurias. ¿Está entendido esto? Yo sé que les resulta un poco complicado, estamos viendo Penal 2, pero cuando vean Derecho Procesal Penal seguramente se van a acordar cuando lleguen a la parte de delitos
de acción privada se van a acordar de este artículo. Ahí me preguntaban si el medio es irrelevante. Sí, basta que se configure el delito, el medio no deja de ser eso, nada más que un medio para configurar el delito. Cuanto mejor si se pueden obtener las pruebas, que ya es otra cuestión. A veces no se graban determinados programas o se libra un oficio y el dueño de una radio dice no grabamos el programa y demás, y bueno, ahí es donde se complica un poco, pero igual el código, no es, perdón, nuestro derecho procesal penal es muy amplio en cuanto a los medios de prueba. Es decir, se puede probar todo y por cualquier medio, salvo lo referido al estado civil y capacidad de las personas que necesitan una acción paralela. Pero se pueden probar incluso por personas que estén escuchando un determinado programa y lo estén grabando, sirve como prueba del delito. Bueno, avanzamos con la lectura, si esto está comprendido. Las injurias proferidas por los litigantes, apoderados o defensores en los escritos, discursos o informes producidos ante los tribunales y no dados a publicidad quedarán sujetas únicamente a las correcciones disciplinarias correspondientes. Bueno, acá entramos en mi ambiente, que pronto va a ser el ambiente de ustedes, salvo que si entre ustedes hay alumnos que trabajan en la justicia, que con seguridad los hay, vemos que las partes en un proceso, a veces intencionalmente, otras veces no, y en discusiones que se tornan algo acaloradas, se vierten palabras despectivas, ofensivas, concretamente malas palabras. Y todo esto pasa, no siempre, pero les reitero, en algunas oportunidades la discusión, subidas de tono provocan esto, y el apasionamiento que le ponemos, sobre todo en audiencias y aún en audiencias públicas, como en los debates orales y públicos en materia penal, en que se ven las diferentes formas en que cada uno defiende los intereses de su cliente y depende de en qué vereda esté parado. Y para que ustedes lo entiendan, me tocó estar en una audiencia como abogado defensor del imputado y el fiscal estaba llevando adelante su alegato acusatorio al compañero que pregunta el artículo, y eso vamos a leer después, Victoria, el artículo antes de darle lectura. El 115 es el que estamos viendo. Les decía, por lo menos en mi caso, para que ustedes entiendan de qué estamos hablando, pedí 2 veces la interrupción por parte de la presidenta del Tribunal Oral hacia el fiscal para aclarar 2 cuestiones puntuales que me parecieron muy fuera de lugar y ofensivos hacia mi cliente, por más que estuviera imputado en la causa. No iba a permitir, digamos, ningún acto de donde se lo insultara, o es más, ya se hablaba
de algo más que el delito que había cometido, y luego de la segunda interrupción, el fiscal me dijo otra cosa más, ya llamándome por mi nombre de pila. Yo le contesté llamándolo por el nombre de pila al fiscal, porque nos conocíamos hacía 20 años. Entonces pasa que en determinadas oportunidades esa confianza que uno logra a través de los años con la otra parte, que puede no necesariamente ser un fiscal, que puede ser un colega que actúa de contraparte, por ejemplo, ser querellante particular en una causa y un abogado defensor, como lo era yo en este caso, y traicionarnos esa confianza y el apasionamiento que le ponemos en, eh, en llevar adelante nuestro trabajo. Por supuesto, inmediatamente después de haber tenido este altercado con el fiscal, nos llamó al orden la presidenta del tribunal, nos pedimos disculpas mutuamente y de ahí la cuestión no pasó y es más, quedó ahí. No tiene por qué trascender ni llevar a problemas ulteriores, digamos. Olvidamos el incidente y se imaginan que tiempo después nos encontramos en una ciudad donde nos conocemos todos y tenemos esa posibilidad de encontrarnos en algún lugar público y nos reíamos mutuamente de lo que había pasado. Estas cuestiones que suceden en el andamiaje del devenir jurídico y que no trasciende, no configura delito, salvo que alguna de las partes lo haga trascender. ¿De qué manera? De continuar ese altercado fuera de la sala del tribunal donde se produjo y hablar de la otra parte, hablar mal obviamente de la otra parte, profiriendo insultos, etcétera, como estamos viendo que se caracteriza, se tipifica la injuria o la calumnia. Y de esa manera, al haber trascendido la esfera de lo privado, puede que llegue a ser causal de la interposición de una querella. Pero mientras se mantenga en este estado de privacidad, como decimos, y se lo decía yo anteriormente, no va a pasar de ahí, queda en esa sala, queda en esos comentarios y nada más. No configura delito. ¿Cuál es la excepción? Lo que les decía antes, que tome trascendencia por alguno de los que ha participado de ese suceso y lo haga público, continuando con las ofensas, etcétera, etcétera, seguramente va a dar lugar a que se le interponga una querella criminal por injuria o por calumnia. Si está entendido esto, no hay ninguna pregunta, seguimos. Artículo 117. No, Perdón, 116. Cuando las injurias fueren recíprocas, el tribunal podrá, según las circunstancias, declarar exentas de pena a las dos partes o alguna de ellas. Bueno, ¿termina ahí? Sí, perfecto. Estamos hablando de dos personas que se insultaron
mutuamente, se injuriaron, llegan a juicio y el juez advierte que los dos son autores del delito, y entonces adopta una decisión igual para ambos y no les otorga pena, es decir, como dice el artículo, de declarar exenta de pena a las dos partes o, de acuerdo a las circunstancias, condenar a una de ellas. Esto es resorte exclusivo del juez de acuerdo a las pruebas que se viertan en el proceso, etcétera, etcétera. Pero estamos hablando fundamentalmente, y para que el concepto quede claro, de dos personas que se injuriaron recíprocamente. Seguimos. Artículo 117. El acusado de injuria o calumnia quedará exento de pena si se retractare públicamente, antes de contestar la querella o en el acto de hacerlo. La retractación no importará para el acusado la aceptación de su culpabilidad. A ver, es muy generoso nuestro Código Penal, evidentemente, pero yo sé que lo que le va a interesar del artículo es la última parte, que dice: la retractación no importará para el acusado la aceptación de su culpabilidad. La persona querellada por delito de injuria o calumnia es demandada por otro en un escrito de interposición de querella, donde va a estar la motivación de esa demanda, o de esa acusación en realidad, con todas las pruebas que hacen a su derecho, circunstanciado, con doctrina, jurisprudencia, etcétera, etcétera. Todos los requisitos lo van a ver seguramente el año que viene cuando den procesal penal. El juez, cuando corre traslado del escrito de querella, de esa querella les digo, del escrito de querella, fija también día y hora para una audiencia que está en el Código Procesal Penal, donde ambas partes deben estar presentes ante el juez y el querellado tiene la oportunidad, por eso es una audiencia de conciliación, de pedir las disculpas del caso y retractarse, es decir, con expresiones, afirmar que sus dichos no los virtió de manera ofensiva, es decir, justificarlo de alguna manera, pero pedir las disculpas del caso. Esa retractación, les dice el Código Penal, puede operar en ese momento, en esa audiencia que con ese objetivo ha fijado el juez, o puede hacerlo el querellado, siempre hablando del acusado del delito, hacerlo público antes de esa fecha y por el mismo medio que la produjo, con la salvedad de que el código dice públicamente. Puede haber sido, sí, del artículo 117 estamos hablando, puede haber sido ante un número determinado de personas, pero en un contexto de una reunión pública, y esta persona se retracta por un medio público, es decir, que llega a un número indeterminado de personas. Esto lo pone
al margen de la imputación del delito, es decir, el juez puede, como dice acá, el juez lo va a dejar exento de pena y no implica para el acusado, dice, o sea, el que se retractó, la aceptación de su culpabilidad. Por eso hablo de la generosidad del código, pero lo que justamente no quiere el código es conflictos, desgaste jurisdiccional muchas veces inútil, por eso propone este tipo de soluciones o le da esta posibilidad al acusado del delito de calumnias o injuria. Bueno, si no hay preguntas, seguimos con el 117 bis, del cual fue derogado, si no me equivoco, Victoria, Sí, el el inciso inciso 1. 1. A ver, vemos. Inciso 2. La pena será de 6 meses a 3 años al que proporcionara a un tercero a sabiendas información falsa contenida en un archivo de datos personales. 3. La escala penal se aumentará en la mitad del mínimo y del máximo cuando del hecho se derive perjuicio a alguna persona. 4. Cuando el autor o responsable del ilícito sea funcionario público en ejercicio de sus funciones, se le aplicará la accesoría de inhabilitación para el desempeño de cargos públicos por el doble del tiempo que el de la condena. Bueno, el inciso 3 y 4 no son otra cosa que derivaciones o agravantes del inciso primero. Ya dejamos la injuria y calumnia y pasamos a otro tipo de delitos que tienen que ver con los delitos informáticos, y es una referencia muy acotada antes de entrar a otro título del Código Penal que sí vamos a dejar para iniciarlo el lunes próximo. No sé si a ustedes les pasó, pero ya para mí no es novedad, pero hace algunos años me llamaba la atención que recibía por correspondencia, que le puede haber pasado a alguno de ustedes en los ejemplos que les voy a dar, recibir tarjetas de crédito para activarlas telefónicamente, catálogos de compra de determinados comercios, que le hablaran por teléfono de determinada empresa crediticia, de estas financieras, que las hay muchas, que cobran intereses usurarios, desgraciadamente, o entidades bancarias ofreciéndoles créditos, promociones para el Día del Padre, para el Día de la Madre, para la fiesta de fin de año, etcétera, etcétera, etcétera. Y alguno de ustedes se habrá preguntado, como me pregunté yo, cómo saben mi domicilio, mi situación, llámese social, financiera, laboral, que hasta pueden recibir en su lugar de trabajo este tipo de invitaciones, podríamos decir, o les pasa ahora, en la actualidad, que esas mismas ofertas crediticias de bienes, de venta de bienes inmuebles, la reciben en su mail, en su WhatsApp, y llego a la conclusión de que evidentemente en el comercio, en
en las redes bancarias, formamos parte, muchos de nosotros, de un banco de datos que sin lugar a duda se comercializa y donde hay información muy sensible para mí, como seguramente para ustedes, como son nuestros datos personales que guardamos con mucho celo. Por ejemplo, cuánto percibimos en nuestro trabajo, si alguien más de nuestro grupo familiar también trabaja, hace a la preservación de esos datos personales, hace a nuestra tranquilidad y, reitero el concepto, a nuestra privacidad. Lo que no quiere, y de eso estoy seguro, el Código Penal, es que la información sobre mis datos personales en cuanto a no solamente datos míos, sino de quienes conviven conmigo, eh, sino a mi entorno social y económico. Hay este tipo de información no la estamos divulgando porque justamente, no la divulgamos porque justamente es privada, que solo lo saben algunos allegados, y como bien decía un compañero recién en un mensaje, ese tipo de información tiene valor. Esos bancos de datos tienen valor. Y estoy seguro que se comercializan, se ofrecen y ha de haber una demanda. Si no, no habría quienes los confeccionen y los vendan. Porque seguramente van a ser de interés para grandes empresas que me quieren vender, como les puede haber ocurrido a ustedes, me ha ocurrido a mí, un vehículo automotor, por ejemplo. No solo un electrodoméstico, ropa, para ocasiones especiales, les decía festivo, como el Día del Padre, el Día de Madre, la fiesta de fin de año, sino cuestiones mucho más caras o de cuantioso valor como un vehículo automotor. Aquel que se lo ofrece a ustedes porque tiene, a ver, entre comillas, el dato de que lo pueden pagar. Pero lo lógico e ideal en esto sería que cualquiera de ustedes que quiera adquirir un vehículo se acerca a una agencia porque le gusta tal o cual vehículo de tal o cual marca, porque es lo normal. Lo demás, al parecer del Código Penal, significa una intromisión en mi privacidad y abroga por la no vulneración de esa privacidad que configuran mis datos personales, por más que estén almacenados en las instituciones donde sí deben estar guardados, como los antecedentes que tenemos cada uno de nosotros en una base de datos, supongamos, en una fuerza pública de nivel provincial o federal, o sus datos personales que obran en la Universidad Católica de Salta, por ejemplo, y cometería el delito
alguien que comercializara esa base de datos, porque sus alumnos han de tener un ingreso económico que les permite pagar una cuota, por ende, se deduce que pueden adquirir otros bienes. No hay derecho a usar sus datos personales de una manera que resulta involuntaria para ustedes. Todos somos dueños de nuestra privacidad y esto es lo que no permite el Código Penal y por eso lo tipifica como delito. Bueno, podemos decir que terminamos la clase de hoy. La clase que viene vamos a empezar con el título tercero, Delitos contra la Integridad Sexual, capítulo primero, con el artículo 119, Delitos contra la Integridad Sexual, que yo sé que les va a resultar, sin lugar a dudas, muy, pero muy interesante el artículo 119, que es uno de los artículos más importantes del Código Penal. Muchas gracias, que tengan una hermosa semana y feliz Día del Trabajador el próximo sábado para todos los que estudian y trabajan, y si no lo hacen, para los miembros de su familia que seguramente trabajan. Nos estamos viendo, gracias. Esa clase queda grabada en YouTube. Yo estoy en vivo ahora. Para ver de acá a 10 días, lo buscas y queda grabado. Todas las clases de él. Entonces los alumnos que no pueden verlo, quedan ahí.